Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a estudiar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Bueno, ¿qué son las razones trigonométricas? Vamos a definir. Son los cocientes que se obtienen al comparar los lados de un triángulo rectángulo. O sea, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90. ¿Cómo se generan o cómo se determinan las razones? Comparando mediante cocientes las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, esto lo vamos a dividir. Algunas divisiones de estos lados, agarrando de 2 en 2, nos van a dar las razones trigonométricas. Pero antes de hacer ellas, vamos a ver algunos elementos. Como decimos que vamos a estudiar razones trigonométricas de ángulos agudos, vamos a tomar un ángulo agudo, en este caso θ. Es un ángulo agudo en el triángulo rectángulo. Para él, estos son los siguientes elementos. Para él tenemos los que son los catetos, pero hay un cateto que es opuesto y un cateto que es adyacente. Opuesto porque se le opone. Entonces decimos sea θ la medida de un ángulo agudo, C es su cateto opuesto, A es su cateto adyacente y ¿quién es B? La hipotenusa, la que se opone o la longitud que se opone al ángulo de 90 grados. ¿Ve? Entonces tenemos lo siguiente: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Un teorema importante en un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos relaciona el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, atención aquí el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Vamos con un ejemplo de Pitágoras, dos ejemplos, porque es importante que sepan resolver el teorema de Pitágoras para nuestro propósito, que es hallar las razones trigonométricas. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo nos están dando de datos los catetos, miren, los catetos. Y me piden x, que es la hipotenusa, ¿sí? La longitud de la hipotenusa. Entonces nos basamos en el teorema. Decimos, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, x al cuadrado, ¿a qué es igual, jóvenes? A la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos, o sea, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Puede ser también al revés, ¿no? O 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. No hay problema en ello. Bien, sería x al cuadrado y rápidamente, pues jóvenes, hacemos estas potencias. 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. Ya está. Y sumamos, nos quedaría 169 y sacando la raíz cuadrada, x al cuadrado igual a 169 y buscando un número al cuadrado que te dé 169, ese vendría a ser 13. O también decimos, pasa como raíz, ¿no? Por lo tanto, x es 13. Respuesta del ejercicio. Vamos con el siguiente. En el siguiente problema también, jóvenes, nos piden calcular, pero ya no es la hipotenusa, porque me están dando la hipotenusa, me piden A. A es este cateto. Lo pueden aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea, 17 elevado al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más 15 al cuadrado. Bueno, jóvenes, aquí sí tienen que ser rápidos con las potencias, ¿no? 17 al cuadrado es 289, ¿correcto? Acá te quedaría a al cuadrado, 15 al cuadrado es 225, más 225, que va a pasar a restar a este miembro. 289 menos 225 es 64, jóvenes. 64 es igual a al cuadrado. Ahora vas a buscar un número al cuadrado que te dé 64. ¿Qué número elevado al cuadrado? O qué raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es? 8. A es 8. Estos van a ser dos ejemplos del teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas son, en el triángulo rectángulo que estamos observando, tenemos un ángulo agudo θ. Entonces, para él C es su cateto opuesto, A es su adyacente y B es su hipotenusa. Reconocemos eso primero. Vamos con el nombre de las tres primeras razones que vamos a estudiar. El seno, el coseno y la tangente. Esos son sus nombres. Seno, coseno y tangente. Su abreviatura es del seno sen, del coseno cos y de la tangente tan. Sen, cos, tan. En algunas ocasiones
A la tangente también le abrevian con TG. Así, tangente. Si ve tan o TG, significa que es tangente. Definición del seno. La razón seno de un ángulo agudo. ¿De quién? Del ángulo agudo tita. Seno de este ángulo agudo tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así vamos a abreviar, jóvenes. Cateto opuesto sobre hipotenusa, como vimos los elementos. CO es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto para el ángulo tita? C. ¿Y quién es la hipotenusa? B. Por lo tanto, el valor será C entre B. ¿Correcto, jóvenes? Vamos con el coseno. El coseno de un ángulo agudo, en este caso tita, coseno de tita, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa también. A ver, chicos, sería cateto adyacente, el cateto que está al costado A sobre la hipotenusa, que vendría a ser, o es el valor de B, pues, ¿no? Esa es la definición de la razón coseno. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Claro, el opuesto es C. Sería C sobre A. Esos son los valores de las razones trigonométricas. Una regla práctica para que entiendan las razones: ponen seno, coseno y tangente, es colocar coca, coca, hielo, hielo. Seno, coseno y tangente coloco coca, coca, hielo, hielo. Pero, jóvenes, recordar que co es cateto opuesto, H es hipotenusa, K es cateto adyacente, H es hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Hasta que ustedes recuerden los valores con la práctica de manera mental. Va a ser más fluido la resolución de problemas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, nuevamente, coca, coca, hielo, hielo. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esos son los valores de acuerdo a la gráfica. Problema 1. Dice, dado el triángulo rectángulo, el siguiente, miren, están observando ustedes la gráfica, me están dando la hipotenusa 10, el cateto 6 y un ángulo agudo tita. Me piden calcular el valor de esta expresión, m igual a 5 seno de tita más coseno de tita. Bueno, como me piden seno más coseno, tengo la hipotenusa que es 10, tengo este cateto que es 6, me falta el otro. Debo hallarlo, ¿no? Le vamos a poner A. Resolución. ¿Cómo calculamos ese cateto? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más A al cuadrado. Bueno, desarrollando, 10 al cuadrado es 100, sería así. 100 igual a 36 más A al cuadrado. El 36 pasa a restar el 100 y te queda que 64 es igual a A al cuadrado. Y de ahí entonces, jóvenes, A vale 8. A es 8. Una vez hallado el valor de A, podemos reemplazar en lo que nos piden, ¿no? Luego en lo pedido, m es igual a 5 por seno de tita más coseno de tita. Miren, acá está el ángulo agudo tita. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 8 décimos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplázalo. Cateto opuesto, este es su opuesto, el que se opone, sobre la hipotenusa, que es 10. Y coseno es cateto adyacente, que es 6 sobre 10. 6 sobre 10. Bueno, ya podemos, jóvenes, operar ellos. Fracciones homogéneas, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿no? 8 más 6, 14. Allí hay que simplificar, ¿no? Sacamos quinta 1 y quinta de 10, que es 2. Y 14 entre 2 nos da como resultado 7. ¿Qué vendría a ser la respuesta del ejercicio? Problema 2. Nos indica que la tangente de un ángulo tita es igual a 0,25. 0,25, eso es un decimal. Nos piden calcular el valor de E raíz de 17 seno de tita más coseno de tita. Bueno, jóvenes, en este problema vamos a proceder así. Resolución. Si la tangente de tita es 0,25, eso lo podemos expresar
en fracción. Este decimal se puede expresar en fracción, es 25 sobre 100. La parte decimal te indica el número de ceros, 2, ¿no es cierto? Y eso se puede simplificar, es recomendable simplificar. 25ava aquí 1 y 25ava de 100, 4. Quiere decir entonces que 0,25, su fracción generatriz, su fracción que le dio origen, es un cuarto. Un cuarto. Pero eso implica lo siguiente. Tangente de tita es un cuarto. Tangente que era cateto opuesto entre cateto adyacente. No quiere decir que valga necesariamente 1 y 4, sino que son como 1 y 4. Entonces, vamos a colocarlo en un triángulo rectángulo. Tangente de tita es 1 entre 4, cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de tita, dibujas el triángulo rectángulo, acá sería 1 y aquí sería 4. Y puedes hallar la hipotenusa. Recuerden, puede ser 1K y 4K. ¿De acuerdo? Estoy colocando 1 y 4 porque no hay otra longitud que me estén dando. ¿De acuerdo, jóvenes? 1 y 4. ¿Y cómo sería B? B sería B al cuadrado, Pitágoras, pues, ¿no? Acá, Pitágoras. B al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué operando sale 1, 16, 17? Sacando raíz cuadrada, B te queda raíz de 17. Y ya está la hipotenusa, ¿ves? Raíz de 17. Esto es raíz de 17. Si la necesitas, ¿sabes por qué? Porque te están pidiendo seno más coseno. Vamos a lo que nos piden. Dice, E es igual a raíz de 17 por seno de tita. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería 1 sobre raíz de 17. ¿Ves? Más coseno sería 4 adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. 4 sobre raíz de 17. Bueno, jóvenes estudiantes, esta ya es una parte algebraica, ¿no? Homogéneas, pongo aquí raíz de 17, estoy copiándolo de aquí adelante, raíz de 17 por, sumamos, 1 más 4 sería 5 sobre raíz de 17. Y ahí se va a simplificar el raíz de 17 que está en numerador y denominador, quedando solamente 5. Por lo tanto, jóvenes, el valor de la expresión E es igual a 5. Problema 3. Nos dicen nuevamente, mire, si tangente de alfa es igual a 0,75 en un triángulo rectángulo y el perímetro de la región es 36 unidades, el perímetro, te están dando el perímetro, te dicen el perímetro, la suma de los lados es 36, calcule la suma de las longitudes de los catetos. Te piden la suma de cuánto es la medida de los catetos, la suma de las medidas o las longitudes de los catetos piden. Bueno, nuevamente, jóvenes, tangente de alfa es igual a 0,75. Cogemos este dato. Y 0,75 es 75 sobre 100. Y simplificamos, pues, ¿no? Eso tiene 25ava. De 75 es 3 y de 100 es 4. O sea, esto queda 3 cuartos. Tangente de alfa es 3 cuartos. Entonces, pero como nos dan una longitud, no puedo poner solamente 3 y 4. Tengo que poner 3K y 4K. Ahí tienen que cuidarse, jóvenes, ¿sí? Si te dan una longitud, pones 3K y 4K. Bueno, haciendo Pitágoras, nos va a quedar, ya podemos hacer el teorema de Pitágoras, 3K al cuadrado, 4K al cuadrado, va a quedar 25K al cuadrado, y sacando raíz cuadrada te va a quedar 5K. ¿Ven? Va a quedar 5K. Es un triángulo bien conocido, ¿no? Catetos 3, cateto 4 y hipotenusa 5. Es el único triángulo, el 3, 4, 5, es el único triángulo que está en progresión aritmética. Bueno, nos va a quedar 5K la hipotenusa cuando hagamos Pitágoras. Continuando. ¿Pero qué dato nos da? Nos dice que el perímetro es la suma de los lados de esta región, ¿cierto? La suma de los lados de esta región triangular. Sumamos, pues, ¿no? Sería 3K más 4K más 5K. Ese perímetro dice que vale 36. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me piden la suma de los catetos. Los catetos son 3K y 4K, pero no conozco K, tengo que hallar K, y allí va a salir K. 3 más 4, 7 más 5, 12K igual a 36. El 12 pasa a dividir al 36 y quedaría 36 sobre 12. ¿Qué viene a ser cuánto, chicos?
3. K vale 3. Si K vale 3, te están pidiendo hallar los catetos, ¿no? La suma de los catetos. Luego piden la suma de los catetos, o sea, están pidiendo 4K más 3K. ¿Se ubica? Eso te piden, 4K más 3K. Suma de la longitud de los catetos. Eso vendría a ser 7K.